que hacer. Ahí está. Me confirman si ven la imagen, por favor. Sí, se ve. Sí, se ve, doctor. Ok, gracias. Este es el ejercicio práctico número 1 relacionado con lo que es políticas de salud en Bolivia, todo lo que es atención primaria en salud y el modelo SAPSI. ¿Ya? En una primera parte les estoy colocando esta imagen en la que se ve cómo está estructurada hasta el momento, y digo hasta el momento porque todavía no ha habido un pronunciamiento de, de la, del Ministerio de Salud en relación a una modificación que haya habido del Plan Estratégico de Salud. ¿Ya? Entonces acá todavía ven ustedes que la Política Nacional de Salud sigue orientada con el retorno del MAS al gobierno a contribuir al paradigma del vivir bien y la erradicación de la pobreza, inequidad, eliminando la exclusión social y mejorando el estado de salud de la población. Entonces, el propósito de esta política actual es justamente este de llegar a integrar eso. Bien, disculpen un ratito. Entonces, ahí están los tres ejes de la Política Nacional de Salud. El eje 1, acceso universal a un sistema único de salud. El eje 2, la promoción de la salud y la movilización social. Y el eje 3, la soberanía y la rectoría en salud. Entonces, estamos agarrando nosotros este eje 1 con el programa de universalización y equidad del acceso al sistema de salud. Ojo, no es algo que el propio ministerio haya creado, haya generado como parte de su accionar, sino esto es algo que responde más bien a una política internacional. ¿A qué me refiero con eso? Que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud la que está promoviendo el acceso universal y la cobertura universal como objetivos a nivel mundial de salud. Es decir, en todos los países latinoamericanos debería trabajarse y pelearse por ello, ¿ya? Porque es un objetivo que la OMS persigue a nivel mundial. Entonces, por eso es que estamos nosotros, digamos, promoviendo esto, ¿no? Y ahorita ok, ya. Entonces, acá tienen una declaración de la OPS-OMS que habla sobre la temática.
para que lo vean mejor, ahí se los pongo. Entonces, dice el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso sin discriminación alguna a servicios integrales de salud adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional de acuerdo con las necesidades, así como también acceso a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras y menos a la población en situación de vulnerabilidad. Entonces, el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. Eso es lo que Bolivia muestra con este primer eje de la política nacional de salud. Bolivia se somete, se acepta, digamos, esta directriz de la OMS para mejorar la universalización, para mejorar el acceso a un sistema de salud. ¿Ya? Entonces, una cosa es expresar que tengo esa intención, ¿verdad? Pero otra cosa también va a ser que se logre en la realidad esa intención. Entonces, el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. Y fíjense lo que expresa acá, equidad del acceso al sistema de salud. Entonces, eso nos demuestra una vez más que no es pues un invento o una creación del gobierno, sino que es más bien un alineamiento a una política internacional de salud. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, un acceso oportuno, efectivo a los servicios, porque sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal será una meta inalcanzable. Entonces, ambos constituyen condiciones para lograr la salud y el bienestar de nuestra población. En ese sentido, la OMS nos da estos datos que se los he transcrito también a ustedes en el ejercicio. Nos dice la OMS, una tercera parte de las personas en los países de las Américas, fíjense, es 29.3%, por eso prácticamente se habla de una tercera parte, reportaron que no buscan atención en salud cuando lo habían necesitado por múltiples barreras de acceso. Y ahora, encuestando a la gente, una encuesta internacional que se ha hecho, se ha atribuido a que ¿por qué no han ido a buscar atención a los servicios de salud cuando lo necesitaron? Un 17% atribuyó a barreras organizativas, ¿no? Por ejemplo, largos tiempos de espera, el horario de atención es inadecuado, o hay muchos requisitos administrativos engorrosos que más, en vez de promover la atención, hacen a la gente escaparse. ¿Ya? Es decir, si ustedes necesitan atención de salud y lo primero que escuchan es de que, no, si vas a ir a un centro público, tienes que esperar pues, harto. Te van o otros dicen, yo estoy enfermo, pero en el día trabajo y cuando llego a mi casa el centro ya está cerrado. Entonces son horarios de atención inadecuados. ¿Para qué me sirve un centro de salud que esté abierto de 8 a 2 de la tarde si yo estoy en mi casa recién a las 5 o 6 de la tarde? Entonces, esos horarios de atención no me permiten buscar esa atención y voy a tener que ir a un privado a buscar esa atención con el costo asumido por mí mismo. Aún así, fíjense, hay barreras financieras que han sido reportadas en un 15% de los casos y la disponibilidad inadecuada de recursos, ¿no? Porque
falta de personal de salud, falta de medicamentos, falta de insumos en el 8,4% de los casos y un 5,4% barreras geográficas, es decir, que el centro está en un lugar inadecuado, inaccesible. Pero esa disponibilidad inadecuada es correcta, ¿no? A veces van al centro de salud y no hay médico. ¿Por qué? Porque está de vacación y acaso no tiene reemplazo. No, porque el ministerio no le pone reemplazo. O voy al médico, me atiende el médico, voy a farmacia y me dice, no, no hay ese medicamento, tiene que comprarse afuera. Entonces, esas cosas disminuyen la confianza de la gente en el centro de salud. Y es por eso que en un 8%, fíjense, también se atribuye a barreras de aceptabilidad. Barreras lingüísticas siguen existiendo. La falta de confianza en el personal de salud sigue habiendo. El maltrato por parte del personal de salud sigue habiendo. Y probablemente en nuestro medio la preferencia por la medicina tradicional o indígena también. Entonces, las personas en el quintil de riqueza más pobre fueron más propensos a experimentar estas barreras de aceptabilidad financieras, geográficas y de falta de disponibilidad de recursos. Quintil de riqueza más pobre no es una contradicción. Lo que pasa es que cuando utilizamos un indicador económico, clasificamos, por ejemplo, por el índice de desarrollo humano o por el índice de ingreso per cápita anual o el ingreso familiar anual, son indicadores económicos, y con ese indicador clasificamos a toda la población, del menor ingreso al mayor ingreso, ¿verdad? O sea, si somos, por ejemplo, en Cochabamba, 1.200.000 habitantes, y agarramos el indicador de ingreso familiar anual, ese ingreso familiar nos va a permitir clasificar a las familias cochabambinas desde un valor inferior de ingreso familiar, X, pónganse 300 bolivianos, 500 bolivianos, hasta un valor alto encontrado, ¿no? Pónganse 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos, qué sé yo. Cuando han hecho esa distribución del menor al mayor, entonces después se los divide en cuartiles, deciles, quintiles, etc. En este caso nos hablan de quintil, que quiere decir que este 100% lo han dividido en 5 partes. ¿Ya? Una quinta parte de 100 es 20, es 40, es 60, 80, 100, ¿verdad? El 100% está dividido en 5 partes. Y lo que nos están diciendo es que el quintil más pobre, es el que tiene menos ingreso, es el que más problemas de acceso tiene. O sea, además de demostrar una falta de acceso, aquí estamos mostrando un resultado de inequidad, porque el más pobre es el que menos ingreso tiene, el más rico es el que más ingreso tiene, o sea, más acceso tiene, o sea, menos barreras, si ustedes quieren, para hacerse atender. En cambio, los más pobres tienen más barreras para hacerse atender. Entonces, por eso esto puede entenderse mal, ¿no? Quintil de riqueza más pobre. O sea, la riqueza es el indicador económico y el nivel de riqueza se mide desde el menos rico hasta el más rico. Y una vez que están calificados así del menor al mayor, se dividen en 5 grupos, ¿sí? Entonces, el quintil más pobre es la quinta parte de menos ingreso o las que tienen menos recursos financieros para su familia. Entonces, identificados estos problemas, hay barreras organizativas que yo los recupero en esta tabla y les digo, hay largos tiempos de espera, hay horarios de atención inadecuados. En disponibilidad inadecuada de recursos hay falta de personal, hay falta de medicamentos e insumos. En barreras de aceptabilidad, hay barreras lingüísticas, todavía en Cochabamba podemos decir que sí existen por el idioma quechua o aymara,
y la falta de confianza en el personal de salud y el maltrato también por parte del personal de salud existe. Entonces, están evidenciados en Cochabamba eso, no les puedo dar porcentajes exactos, pero el ejercicio no se trata de calcular cuánto de esto hay, el ejercicio se trata de decir, estos son problemas que existen. ¿Qué soluciones proponemos? O sea, ¿cómo soluciono los largos tiempos de espera? ¿Cómo soluciono el horario de atención inadecuado? ¿Qué solución le doy a la falta de personal de salud, a la falta de medicamentos, a la barrera lingüística, a la falta de confianza en el personal de salud o al maltrato que el personal de salud da al paciente? Entonces, esta es una tabla para que ustedes en los grupos que están rotando las especialidades, cada grupo que rota una especialidad es un grupo de trabajo. ¿Por qué optamos por esa modalidad de organización? Porque todos los días se ven en ese grupo. Porque si empezamos a conformar grupos, que yo los divida o que yo les diga a ustedes, háganlo por afinidad o por amistad, o sea, después van a haber problemas de que no coinciden sus horarios, no se han visto, no se encuentran. En cambio, con los grupos prácticos de las rotaciones de especialidad, sí se ven todos los días. Y por lo tanto, este ejercicio puede ser hecho después de una práctica, antes de una práctica que entren a algún servicio, pero van a poder juntarse un rato, tomarse un café, un refresco y también empezar a colocar las respuestas que consideren pertinentes. Ya aquí se habla de soluciones sugeridas por ustedes, que podrían sugerir a estos problemas de acceso, a estas barreras de acceso y estos problemas identificados. Una segunda parte es ya el modelo SAPSI, es decir, aquí yo les pongo 2, 4, 6, 8, 10, 11 conceptos sobre la utilidad de la carpeta familiar. ¿Ya? Uno de los instrumentos más importantes en un modelo de salud familiar es la carpeta familiar. En nuestro país esta carpeta ya ha cambiado varias veces y aquí hay un nuevo modelo, inclusive actualmente, pero la utilidad de la carpeta familiar sigue siendo parte de este listado, ¿no? Ayuda a identificar determinantes de salud, identifica riesgo biológico, identifica causas de morbimortalidad, puede ayudar a realizar la educación para las familias, para la salud con las familias, planificar visitas domiciliarias, clasificar a las familias según riesgo, hacer seguimiento a los miembros de la familia con algún problema de salud, mejorar la calidad y oportunidad de la atención, elaborar un plan estratégico de salud de la comunidad y con la comunidad, fortalecer las referencias de entorno y obtener registros de hechos vitales. Solo se les pide, agarren uno, seleccionen, elijan uno de estos. Por ejemplo, ¿no? De planificar visitas domiciliares y expliquen la importancia. La carpeta familiar sirve para planificar las visitas domiciliarias y eso es importante. ¿Por qué? Entonces, en un modelo de salud familiar, si no hay visitas domiciliarias, el modelo de salud familiar no se está ejecutando. Dos elementos importantes en un modelo de salud familiar es la carpeta familiar y la visita domiciliaria. Y ahora, fíjense, veamos los componentes del SAPSI. En medicina tradicional o intercultural se les pide que ustedes averigüen acerca de estos tres elementos: qué es un callahuaya, qué es un partero tradicional y qué es un responsable popular de salud. ¿Qué métodos de tratamiento utilizan y qué problemas de salud resuelven estas personas que están identificadas dentro del campo de la medicina tradicional? Acabamos de hablar de la visita domiciliaria y la salud familiar, y fíjense acá. ¿Por qué decimos que es un elemento fundamental de la salud familiar? Porque
el tener enfoque familiar en el manejo de una patología es muy importante. Entonces, ustedes tienen acá un listado de patologías donde tienen diabetes mellitus tipo 2, Chagas en fase indeterminada, diarrea con deshidratación leve, tuberculosis pulmonar, hipertensión arterial. Hoy en día seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo COVID-19 o dengue. Entonces ustedes deben escoger también uno de estos problemas de salud y en base de eso deben dar una explicación de cómo organizo y qué hago en una visita domiciliaria si tengo un paciente con hipertensión arterial. O sea, qué cosas tengo que hacer en esa visita domiciliaria. ¿Para qué voy a ir a visitar el domicilio de mi paciente hipertenso? ¿Para qué voy a ir a visitar el domicilio de mi paciente diabético, si escojo eso? De mi paciente chagásico, de mi paciente tuberculoso, de mi paciente con COVID o de mi paciente con dengue. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, de que ustedes entiendan cómo se organiza una visita domiciliaria, que normalmente esa visita no se hace pues como visita de cortesía. Si tuviésemos que visitar por cortesía a nuestra población, pues no nos faltaría pues totalmente el tiempo. Pero sí, la visita domiciliaria la puedo priorizar y orientar a pacientes detectados en una consulta ambulatoria en el centro de salud y que, o a veces en las actualizaciones de la carpeta familiar, he detectado que en tal domicilio hay una embarazada y esa embarazada todavía no vino a hacer su control prenatal. Entonces, es bueno programar una visita domiciliaria para ver cómo está yendo el embarazo de esa señora y por qué causas no ha venido al centro de salud, invitarla al centro, hacerle un control prenatal en domicilio, etcétera. ¿Ya? Entonces, hablar con sus familiares sobre la importancia del control prenatal, sobre la nutrición del embarazo, signos de peligro del embarazo, que no solamente tengo que hablar con la paciente embarazada, sino con toda la familia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se les pide ahí. Y en salud comunitaria se les menciona 3 intervenciones que actualmente hace el Ministerio de Salud en Bolivia. Y no queremos que ustedes vayan a investigar qué significa el programa de salud. No, el programa Mi Salud hace atención itinerante, son atención de comunidad, de salud de comunidades, viajando a X comunidad, llevando carpas, llevando vehículos y personal de salud para atenderlos en una plaza, en un mercado, etc. A eso se llama la atención itinerante. No la hago en un centro de salud, la hago en las comunidades, en las plazas, en los mercados, etc. La pregunta para ustedes es, ¿la atención itinerante de la salud es efectiva? ¿Es sostenible? ¿Qué opinan? Porque la atención itinerante es eso, ir en brigada a una comunidad X llevando insumos, medicamentos, personal de salud, equipos, hacer la atención un día y después salirse y volver quién sabe cuándo, porque esa es la realidad. O sea, yo hago esa atención y no sé cuándo voy a volver a esa misma comunidad, a esa misma localidad. ¿Ya? Entonces, eso hace el programa Mi Salud también. Entonces, obviamente ellos diariamente visitan comunidades, pero comunidades distintas, ¿no? Y cada cuánto vuelven a la comunidad A que ya han visitado o que ya han hecho antes, prácticamente a veces ni siquiera en el mismo año se tornan a ello. Entonces, esa atención de brigada tiene pues sus problemas. Entonces, ustedes tendrían que ponerse a pensar en eso, es decir, a ver, si hago la atención en brigada, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo? ¿No? Entonces pueden contestar también de esa forma. El bono Juana Zurduy de Padilla implica el pago en dinero que se le da a una mamá o un responsable de un niño para ir al centro de salud. Se le paga a la mamá
por cada control prenatal que hace ella. Se le paga porque vaya a atenderse su parto, se le paga porque lleve a su recién nacido a la vacunación y se le paga porque lleve a su hijo menor de 1 año a sus controles de niño sano y a sus vacunaciones en los tiempos respectivos. Entonces se le paga. Y en total, entre el embarazo y la atención del menor de 1 año, prácticamente se puede llegar a sumar entre 1.200 a 1.400 bolivianos de ingreso para esa mamá. Esto es una estrategia no propia de Bolivia, es decir, eso se ha hecho en muchos países. México, por ejemplo, en Latinoamérica, México ha hecho un programa igual de pagarle a la familia si es que acude a su centro de salud, si es que su niño va a la escuela, si es que entra a un programa nutricional, se les paga en efectivo. Ahora, la pregunta en ¿esto es éticamente aceptable? Y segundo, ¿es sostenible? Y por último están las residencias SAPSI, que se sigue convocando y que sigue existiendo en el sistema de residencia médica en nuestro país. Se formaban residentes en SAPSI, hay como 5 promociones que se han formado en forma continua, pero ya en los últimos 5 años ya ha mermado la cantidad de postulantes, ya no hay la misma cantidad de postulantes a las residencias SAPSI. ¿Ya? Y eso que, por ejemplo, en Cochabamba, en esta última convocatoria en febrero pasado, han habido 9 plazas para las residencias SAPSI y no ha habido postulantes. Entonces, eso demuestra que hay algún problema con las residencias SAPSI. Entonces, la pregunta es, ¿estas residencias SAPSI es una verdadera alternativa para mejorar el acceso y cobertura universal en el país o no? Entonces, si se dan cuenta, la tarea consiste más que todo en opiniones. O sea, no hay aquí un patrón de respuesta que te has equivocado, que no te has equivocado, que te has acercado, tú estás lejos, no, tú tienes 0, tú tienes 100, no. Acá son opiniones, criterios que ustedes deberían dar como ciudadanos también, no solo estudiantes de medicina, sino ciudadanos también del país, y que son aspectos que hay que discutirlos cuando hablamos de un modelo de salud familiar y comunitario. El modelo de salud familiar y comunitario no es una creación del MAS, ojo, el modelo de salud familiar existe hace más de 50 años atrás. Es más, la residencia más antigua de todas las residencias médicas es la de medicina familiar. ¿Ya? Y en nuestro país ha sido más promovida por la Seguridad Social que por el mismo Ministerio de Salud. Recién el Ministerio ha creado las residencias SAPSI en la gestión 2008, 2007, 2008. Y eso quiere decir que estamos recién a 14 años de historia, digamos, de esta residencia y que en los últimos años incluso ya no ha tenido postulantes, ¿no? Entonces, eso es importante de que ustedes también entiendan. Ahora, si quieren buscar algo de información sobre qué es Mi Salud, el bono, la residencia, la página web del Ministerio de Salud de Bolivia está disponible también con muchos documentos sobre eso. Pero reitero, o sea, el objetivo mayor acá es sus opiniones, sus criterios, ¿no? Por ejemplo, en visita domiciliaria, ¿cómo ustedes plantearían una visita domiciliaria para visitar la casa de un paciente con la enfermedad que haya escogido? ¿Ya? O sea, dengue, ya estamos en el trópico, tenemos pacientes con dengue, pero ahora hay que hacer una visita domiciliaria a un paciente que le hemos detectado dengue clásico y que queremos ir a ver su casa. Entonces, ¿qué hay que hacer en esa visita domiciliaria? No es ir a saludar, no es verdad. O sea, una visita domiciliaria por personal de salud no es una visita de cortesía, no es una visita de amistad.
tiene que tener objetivos claros. En países europeos, la visita domiciliaria les representa mayor pago al médico familiar que la consulta médica en centro de salud. Por ello, también se promueven las visitas domiciliarias y los médicos programan visitas domiciliarias 2 veces por semana cada uno y 3 días hacen atención ambulatoria en centro de salud. Sus visitas domiciliarias tienen objetivos establecidos. ¿Ya? Entonces, ustedes también, es lo único, esta parte de medicina tradicional es lo único que tal vez puedan buscar en el Internet, pero no hay mucho de qué preocuparse al respecto. Y acá ya tienen las respuestas, lo único que tienen que hacer ustedes es decir, la carpeta familiar nosotros pensamos que es útil para obtener registros de hechos vitales, ¿por qué? Y por qué es importante eso. Entonces, eso es, digamos, y acá las sugerencias, ¿no? ¿Qué soluciones podemos sugerir para estos problemas? En eso consiste la práctica. Si ustedes tienen alguna consulta en este momento, pues díganme si está bien entendido o no. Hay 2 semanas para su resolución y obviamente los horarios prácticos que tienen, yo con mi grupo, por ejemplo, los miércoles a las 6 o los sábados después de las 10, mis grupos prácticos, también vamos a poder disponer de sesiones para ver cómo va el avance. ¿Ya? Y no los puedo traer todavía en forma presencial porque son muchos, pero voy a verificar en esta semana si es posible contar con un aula que permita que ustedes puedan venir la mitad, por ejemplo, el miércoles a las 6 de la tarde y la otra mitad el sábado a las 10 de la mañana. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, doctor. Con respecto a los grupos de rotación en especialidades, no va a haber ningún problema si los integrantes del grupo son de subgrupos de nuestra materia diferentes, es decir, con usted o con el doctor Rivera. Bueno, si hay esa situación, avísennos, porque en la lista la hemos dividido en 2 prácticamente, ¿no? Hasta un cierto apellido. Pero si en en esa interfase del doctor Rivera mis grupos está partido el grupo, avísenos para que ese grupo vaya con un docente nada más. Está bien, doctor. ¿Y las 2 semanas corren a partir del día de hoy o desde el día de hoy? Ah, ok, doctor. ¿Ya? No se olviden que todavía vamos a hacer una clase teórica conmigo y vamos a habilitar después ya la práctica de primer nivel. Entonces, la entrega sería prácticamente cuando esté terminando nuestro rote, el que hemos iniciado esta semana, ¿verdad, doctor? Correcto. ¿Y la vía para poder enviarlo, se va a subir una tarea al Classroom o En de el qué manera? Classroom o en el chat. Porque es solamente entregar un trabajo por grupo, no es que cada uno tiene que subir. Está bien, doctor. Y en el transcurso de la semana nos van a comunicar sobre las actividades prácticas que se van a iniciar, ¿verdad, doctor? Ya la actividad práctica ya está con este instructivo. Si ustedes necesitan un apoyo más directo para la resolución de esta guía, el miércoles a las 6 de la tarde yo estoy en la facultad o el sábado a las 10 de la mañana para el subgrupo A o subgrupo B, para atender sus requerimientos de preguntas o si quieren que se les explique algo más sobre estas tareas. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más?
Bien, entonces les pido que estén atentos siempre al chat. Yo voy a pasar la comunicación también para dividir los dos grupos y si hay necesidad del encuentro presencial, yo no tengo ningún problema. Está programado para mí los miércoles a las 6 de la tarde para mi subgrupo A y los sábados a las 10 de la mañana con el subgrupo B. De esa manera podemos hacerlo presencial, esos encuentros, no hay problema. Pero es más que todo para orientarlos en la resolución de la guía práctica, ¿no? La guía práctica ya les he subido al Classroom y en el chat también ya la tienen. Bien, si no hay nada más, pues nos vemos el día miércoles, si es necesario. Yo voy a estar ahí disponible. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen fin de semana, chicos. Se cuidan mucho. Totalmente, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Se portan bien. Hasta luego.